Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Sí, como estáis viendo en el título, he tenido la gran oportunidad de probar la primera tele transparente no sé si del mundo, pero es la primera que veo yo, de eso no cabe ninguna duda, y es algo muy curioso, algo extraño, y trataré de explicaros en este vídeo pues cuál ha sido mi experiencia, qué sentido tiene que una tele sea transparente y bueno, también algunos datos técnicos de qué tipo de televisor es, tamaño del panel, tecnología, etcétera, etcétera. Así que nada, después de pasar un ratito, porque solo he estado un rato con la tele transparente de Xiaomi, vamos con estas primeras impresiones. Bueno, pues arrancamos y comenzamos con este concepto. Como os digo, la gente de Xiaomi nos llamó y nos dijo: oye, tenemos la tele transparente aquí en la oficina, ¿la queréis ver? Yo dije, pero bueno, ¿qué pregunta es esta? ¿Qué chaladura? Evidentemente que la queremos ver. O sea, me flipa. O sea, yo empecé a amar la tecnología por cosas locas como esta. Es verdad, y esto es una reflexión que luego haremos, que esta clase de tecnologías normalmente no son muy mainstream, no es algo que se vaya a comprar la gente, y ya veréis que tiene ciertos problemas. Pero esto es lo que le da salsa al asunto. Esto es lo que a mí me apasiona. Esto es lo que muchos de vosotros, cuando lo veis, decís: wow, me alucina la tecnología, ¿no? Y estas cosas creo que son muy necesarias, y que haga algo así una empresa como Xiaomi, que es muy joven, porque Xiaomi es una empresa que no tiene ni 15 años de vida, me parece una auténtica chaladura. Dicho esto, lo primero que tenéis que saber es que a nivel físico, la primera vez que la ves te llama mucho la atención, porque evidentemente se transparenta mucho el panel. Es un panel bastante transparente. Cuando está apagada, tú puedes ver con perfección lo que hay detrás. O sea, no perfección, pero puedes ver muy bien lo que hay detrás. No tienes ninguna duda. Si hay un objeto detrás, tú sabes exactamente qué objeto es, porque lo ves con una cierta nitidez, ¿no? Y es algo bastante llamativo. Obviamente, cuando enciendes la tele, pues ya ves menos lo que encuentras detrás, porque evidentemente ves la imagen del panel, aunque sigue habiendo esta transparencia y es algo que sigues notando en todo momento. Luego, cosas curiosas, evidentemente la gran mayoría de teles del mercado, pues bueno, tienen su panel, y detrás del panel encuentras pues el hardware, ¿no? Pues el procesador de la tele, el cableado, los chips, absolutamente todo está detrás del panel. En este caso, obviamente, no puede estar detrás, porque si estuviera detrás no se podría transparentar. ¿Qué ha hecho Xiaomi? Lo ha metido todo en una base. Como estáis viendo, esta tele tiene una base circular, redonda, muy grande, eso hay que decirlo, con un color grisáceo, creo que bien acabado, me da sensación de calidad y de premium, aunque la base es grande, con lo cual de cara a apoyarlo y a ponerlo en un lugar tiene que ser un sitio que tenga una cierta superficie, al menos en cuanto a lo ancho y a lo largo, para que quepa esa base, que como os digo, ahí es donde aloja todo el hardware. Por eso la base es mucho más grande que cualquier otra tele, por eso no tiene simplemente una peana o unos pies, sino que tiene toda esa base. Además, en la base evidentemente también vas a conectar el cableado, los HDMI, el RJ, todas las conexiones físicas van en la parte trasera de la base. Y eso también, algunos me preguntáis: oye, ¿para qué quiero una tele transparente si voy a ver todos los cables? Hombre, los cables no los ves porque los cables van abajo y abajo no transparenta, obviamente. Con lo cual, detrás de la tele no tienes nada de cableado y demás, porque va todo a la base, con lo cual no vas a ver un HDMI ahí clavado flotando, no lo vas a ver en esta tele transparente. Cosas importantes también, el grosor está bastante conseguido, son 5,7 milímetros de grosor. La verdad que se nota que es una tele bastante finita y tiene mucho efecto wow, no solo por la transparencia, sino también por el grosor, por el diseño que está realmente conseguido. Y luego deciros que viene con un mando que os voy a contar una anécdota. La tele estaba conectado a un Mi Box de Xiaomi, ¿no? Porque evidentemente esta es una tele que está en China, con el software chino, con lo cual para poder interactuar con ella no tenía sentido hacerlo en chino, con lo cual le conectaron un Mi Box, y entonces a través del HDMI pues ibas con el Mi Box. Pues el mando de la tele y el del Mi Box era prácticamente el mismo. De hecho, me costaba diferenciarlos porque eran casi clavados, ¿no? Es un mando de plástico, de color negro, bastante minimalista, bien trabajado. Me gusta cómo ha hecho este mando Xiaomi, porque tiene poquitos botones, pero los necesarios para poder interactuar. Con lo cual, simplemente que lo tengáis en cuenta. En este caso, el mando es muy normalito y muy al estilo Xiaomi. En cuanto al hardware, aquí nos encontramos con un procesador de MediaTek. Es un procesador de MediaTek específicamente para teles, concretamente es el MediaTek 9650. En cuanto al panel como tal, en este caso hablamos de un panel de 55 pulgadas. Creo que no hay otro tamaño para esta tele transparente, creo que es el único tamaño disponible. Es un panel OLED con tasa de refresco de 120 Hz MMC, con Dolby Atmos para el audio. Bueno, la verdad que estamos delante de una tecnología conocida y de unas especificaciones conocidas, pero claro, al tratarse de un panel transparente, la experiencia cambia mucho, con lo cual es muy difícil compararla con otra televisión. Por mucho que las dimensiones, el panel, la tasa de refresco y todo esto pueda ser igual a otra tele,
Claro, al ser una tele transparente, la impresión y la percepción visual es totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, que sepáis que las especificaciones son estas. Luego os cuento un poco qué tal ha sido mi experiencia. Para el software, en este caso monta una versión de MIUI adaptada para teles, pero como os he dicho, yo no lo probé. ¿Y no lo probé por qué? Porque esta tele es china, viene de China, está todo el software en chino y no es una versión internacional, con lo cual no tenía sentido probarlo. Y todo lo que veáis de software en este análisis, en estas primeras impresiones, es el Mi Box de Xiaomi, con lo cual por eso os parecerá muy familiar la interfaz y la experiencia, porque es del Mi Box y no es de la tele. En este caso, si algún día sale de China y sale una versión internacional, que no lo creo, ya os lo digo, seguramente ese producto nunca saldrá de China, pues probablemente adapten el software, pero a día de hoy pues una versión de MIUI totalmente en chino. Y ahora sí, hablando un poquito de la experiencia que me parece en este producto tan raro y curioso, que es lo más importante, ya hemos visto cómo es por fuera, especificaciones, diseño, etcétera, etcétera. En cuanto a experiencia, a ver, lo primero que os tengo que decir es que tiene mucho efecto wow, yo creo que de eso no hay ninguna duda. A mí me encantó, pero me encantó no para comprármela, porque no creo que sea un producto que vayamos a utilizar en el día a día ahora, tal como está esta tecnología. Pero me encantó porque a mí me encantan estas cosas. Me flipa ver cosas novedosas y estas de esas cosas que te dejan unos segundos con la boca abierta. Y a día de hoy hay pocos productos de tecnología que te dejen con la boca abierta. Y este es uno de ellos. Con lo cual yo desde aquí aplaudo a Xiaomi por haber hecho una tele transparente, porque a mí, cuanto menos, me han entrado ganas de disfrutar este producto, y eso es algo que no pasa de una forma tan habitual, ¿no? Ahora bien, sí es cierto que, primero, la reflexión de ¿qué necesidad hay de tener una tele transparente? ¿Qué te aporta? Pues te aporta el efecto wow y poquito más. Es verdad que te puede aportar que cuando está apagada, pues al ser casi transparente, pues no digamos, empaña el diseño de tu hogar, de tu salón. Sí, eso es cierto, pero más allá que eso, pues no tiene mucho más sentido, ¿no? Yo entiendo este producto de Xiaomi como un experimento de cara a conocer nuevas tecnologías que luego puedan ser aplicadas en otros elementos, pero dudo que tengan mucha practicidad. Y lo que sí os tengo que decir es que evidentemente necesitas un entorno oscuro para poder verla con una cierta claridad, por así decirlo, ¿no? Si hay mucha luz, evidentemente no la ves tan bien como cuando hay menos luz. Eso pasa con todas las teles, pero con esta es mucho más exagerado y se nota muchísimo más. Con lo cual, en un entorno oscuro, con poca luz, bajamos las persianas, se ve bastante bien, hay que decirlo, pero evidentemente cuando hay mucha luz, pues pierde mucho y la transparencia ahí empaña un poco la experiencia, ¿no? Con lo cual es algo que tenéis que valorar y evidentemente también hay algunos reflejos, etcétera. Con lo cual no es un producto que recomiende, evidentemente, no es un producto que se vaya a vender masivamente. Insisto, esto es casi un experimento de la gente de Xiaomi, pero es un experimento bastante chulo, llamativo y curioso. A mí particularmente me ha gustado mucho, aunque evidentemente esto no va a ser una tecnología que vayamos a ver el día de mañana. Cuando digo mañana es el futuro cercano en nuestras casas. Ahora bien, esta tecnología igual dentro de 5 o 10 años se trabaja, se mejora, consiguen que se vea mejor con mucha luz, tal, pues igual podría tener sentido de algún modo que las teles en el futuro sean transparentes y las tengamos en nuestro hogar y cuando las tengamos apagadas prácticamente ni siquiera se vean, ¿no? Así que nada, hasta aquí estas primeras impresiones de la tele Xiaomi. Como digo, a mí me ha molado. Obviamente esto no es algo para comprarse ya, pero es algo bastante curioso. Deciros que en principio no va a salir de China, que el precio convertido desde yuanes algo más de 6.000 euros, con lo cual obviamente esto no es un producto para todo el mundo, es un producto muy caro, pero bueno, es lo que tienen estos experimentos que suelen ser muy caros y llamativos. Insisto, a mí me ha gustado mucho, la verdad que me ha hecho mucha gracia y me ha generado mucha curiosidad probar este producto. Me gustaría saber qué os parece a vosotros, lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y nosotros nos veremos mañana con otro vídeo, ¿eh? Que vaya bien, chao.